Orábamos aquí para que el Señor nos proteja del agua. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Sí? Y orábamos para que el Señor nos proteja del agua. Y orábamos con el Salmo 32, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan que oramos con el Salmo 32? ¿Lo leyeron en la semana? Ese salmo dice que aunque la inundación llegue, a nosotros no nos tocará. Y yo sé que a algunos el agua no les ha tocado, ¿sí? Y yo creo que tenemos que testificar de eso. Por eso yo ahora le voy a pedir a todos aquellos que estuvieron rodeados de agua, pero el agua no les tocó, que se pongan en pie. Van a salir en la filmación, les aviso, Pero es que hay que testificar del poder de Dios. Miren, hay muchos testimonios. Esta semana mientras trabajábamos acá, mientras íbamos y veníamos, salían camionetas, volvían, entraban y salían bolsones, agua, lavandina, ropa, de todo. Íbamos comentándonos esos detallecitos de nuestro Dios, ¿no? De como por ejemplo, que el agua llega hasta la esquina, todo rodeado de un mar de agua, y nuestras cuadras, ¿sí? Sin nada. En casa nos pasó eso. Todo el barrio nuestro estaba anegado, pero la cuadra nuestra no. La noche anterior habíamos orado y le pusimos límite al agua y dijimos agua hasta acá, y ahí se quedó y no entró a casa. Eso sí, después para salir del barrio estuve un día entero. Yo estaba desesperado por ver qué pasaba acá en el templo, porque tenemos muchas filtraciones. Es un edificio viejo, ustedes saben. Así que recién a la tardecita del lunes, cuando logré salir metiendo mi auto en el agua, porque ya estaba desesperado, llegué acá y ¿saben qué? Ni una sola gotera. Ni una sola gotera. De todas esas que siempre lo molestan a Raúl, a Margarita, porque después se pasan horas limpiando después de cada lluvia. Bueno, el lunes nada. Bueno, igual tuvieron que limpiar porque con el viento del martes después sí se entró el agua. Pero la noche que le pedimos al Señor, el Señor fue fiel. ¿Sí? Así que miren cuántos aquí el agua no les ha tocado. ¿No le dan un aplauso al Señor? Aleluya, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Gracias, Jesús. Tomen asiento, pero hay más testimonios. Porque a algunos el agua sí le entró, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, en uno de los tantos textos de la Biblia, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que les entró el agua, yo creo que hoy están aquí y pueden testificar de que aunque el agua estuvo dentro de su casa, el Señor los ha cuidado. Y ni una gripe tienen, ¿es así o no? ¿A cuánto les entró el agua y hoy pueden decir, a mí Dios me protegió? ¿A cuánto les entró el agua? ¿Se pueden poner en pie? También van a salir en la filmación, ¿sí? Bueno, ya hay algunos que salieron por canal, ahí por Canal 7, anduvieron mostrándose bien, ¿sí? Miren, ahí Franco está filmando, quédense un ratito de pie, porque ustedes también son testimonio de que aunque el agua se nos meta en la casa, sigue habiendo palabra de seguridad, de firmeza, de fortaleza para nosotros, ¿sí? Y estamos vivos, aún en la ciudad. Podemos, no sé cómo se dice, disfrutar, gozarnos, de que no ha habido víctimas a causa de la inundación. Lamentablemente hubo una persona que se murió, bueno, pero en medio de la tormenta, pero fue por un paro cardíaco. Pero no hemos tenido que lamentar víctimas, porque aquí oramos también, y en todas las congregaciones con seguridad lo hicieron. Oramos pidiendo al Señor que proteja la ciudad. Y aunque el agua llegó y quizás muchos, no sé, aprendieron alguna lección de vida con lo que les pasó, pero siguen vivos, siguen vivos. Entonces, aunque el agua nos llegue, la palabra de Dios es fiel. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor
de los que le temen. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esa protección? Gracias, Jesús. Mateo 5:16 dice: procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que no está mal contarle a todo el mundo lo que hacemos por el bien de los demás, lo que hacemos trabajando para el reino de Dios. No está mal. Ahora, cuando nos enorgullecemos de nosotros mismos, por supuesto, bueno, ya estamos condenados, ¿no es cierto? Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y además lo hacemos saber, entonces estamos cumpliendo esta palabra, ¿sí? Anótenlo por ahí, Mateo 5:16. ¿Y por qué leo este texto? Porque en esta semana ni bien se pudo llegar aquí, porque estaba complicado llegar al edificio, estaba todo rodeado de agua, ¿sí? Pero ni bien pudimos llegar aquí al edificio, hubo un montón de gente que se ofreció inmediatamente. Yo no sé si dejaron sus trabajos, quizás no trabajaron esos días, no sé qué pasó. Algunos estaban con problemas de agua en su casa, pero vinieron primero aquí a ayudar. Y yo los quiero reconocer también. Así que todos aquellos que esta semana de alguna u otra forma pasaron por aquí ayudando. Miren, todavía tenemos la tienda de campaña armada acá al lado, así que los chicos hoy no pudieron usar el comedor. Pero si alguno se quiere dar la vuelta después por acá, van a ver ahí toda la tienda de campaña, toda la semana repartiendo todo lo que había, y si no había salíamos a comprar y volvíamos, y había hermanos con autos, algunos con camionetas altas que servían para que entremos a los barrios más anegados, pero esos hermanos, miren, no se hagan los humildes ahora, porque lo hicieron para el Señor, ¿no es cierto? Pónganse en pie, todos aquellos que durante esta semana estuvieron aquí, aunque sea un ratito, estuvieron trabajando, sirviendo, los que pusieron sus autos, los que de alguna u otra forma estuvieron colaborando en medio de la crisis. Yo quiero que la iglesia ahora le dé un aplauso también a ellos, porque han estado atentos aquí, trabajando. Sí, Señor. Es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. El Señor nos ha bendecido muchísimo, muchísimo. Y la verdad que en medio de esta situación hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta de cosas tan importantes que Dios hizo con nosotros, ya preparándonos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que más me alegró es que a la mañana del lunes, cuando nos íbamos, cuando iba saliendo un poco de luz, el sol no salió, pero cuando iba aclarando un poco y cuando empezó a parar la lluvia, fue cuestión de 10 minutos y hacer correr los mensajes de texto, 10 minutos, y en 10 minutos tuvimos un paneo de todos aquellos que están en algún grupo de crecimiento. Eso está bárbaro, ¿sí? Porque pudimos comprobar la bendición y la practicidad de estar en grupos de crecimiento. Los que están en grupos de crecimiento pudieron comunicarse con su líder y en cuestión de 10 minutos aquí supimos a quién había que auxiliar y quiénes estaban perfectamente bien. El Señor nos ha preparado, nos sigue preparando, a veces no nos damos cuenta de eso, pero Dios está obrando en nosotros y el haber pasado esta tormenta fue una de esas pruebas. Gracias, Rodri. Esta semana, mientras le preguntaba al Señor qué debía hablarles de su parte en esta noche, la respuesta del Señor esta semana fue, primeramente me dio el título del mensaje. Generalmente no es así. Por eso muchas veces, la mayoría de las veces yo ni les digo el título, porque los títulos son míos, no sé si son del Señor, ¿sí? Pero esta semana el Señor me dio el título primero, ¿sí? Y esa fue la frase, la que aparece allí arriba en la pantalla, una iglesia preparada. Y inmediatamente después de la frase, y cuando dije, sí Señor, creo que viene de tu parte, llegó el texto, ¿sí? Si bien tenía idea de más o menos de qué hablaban esos capítulos, pero cuando fui a la Biblia, bueno, lo confirmé, ¿no? Y casualmente, sabiendo que las casualidades no existen,
El texto que les quiero compartir esta noche tiene que ver con la vida de Noé. Y les puedo asegurar que no tiene nada que ver con que se haya estrenado la película Noé la semana pasada, ni tampoco tiene nada que ver con el diluvio del lunes, ¿no? Con la lluvia de la cual todavía seguimos sufriendo algunas consecuencias. Pero creo que el Señor nos da este pasaje para que en algunas cosas reflexionemos, porque lo vivimos hace unos días nada más, y seamos siempre una iglesia realmente preparada. No preparada para la catástrofe, ¿sí?, sino preparada para servirle a Él en lo que sea. Este texto, obviamente, todo el tiempo habla de agua y de inundación, pero quiero que recordemos durante el mensaje que no vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para una catástrofe, ¿sí? Para eso está muy bien escuchar las charlas de defensa civil. Nosotros queremos prepararnos para servir al Señor en el momento y en el lugar que Él indique, ¿sí? Así que yo quiero leerles este pasaje a partir del capítulo 5, versículo 28. ¿Tienen tiempo, no es cierto? ¿Alguien tiene alguna otra cosa que hacer esta noche? No, ¿no? Bueno, porque voy a leer unos cuantos capítulos, pero creo que nos va a hacer bien recordar un poco la historia. A partir del capítulo 5 de Génesis, versículo 28. Si tienen su Biblia, síganme por favor, compartan la Biblia con alguno que esté al lado y no tenga, para que podamos recordar juntos esta historia. Dice que Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. ¿Cuántos sabían que Lamec era padre de Noé? Para las adivinanzas, ahí tienen para jugar después en su casa, ¿no? Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Por favor, que los números no nos hagan pensar de que estamos leyendo una fábula, ¿sí? Esto es historia, es real, es verdad. Vivían más que nosotros, ¿sí?, pero es historia, tan cierto como que nosotros hoy estamos viviendo aquí. Capítulo 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo. Para los que no sabían cuánto medía el arca, acá está, ¿no? 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación.
De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Mientras leemos, ¿se pueden ir imaginando la escena? ¿Sí? 40 días y 40 noches sin parar. ¿Cuánto llovió en Neuquén sin parar? No llegamos a las 24 horas, ¿no? Acá llovió 40 días sin parar, ¿sí? En Neuquén no llovió ni un día y 80% de la ciudad quedó bajo tierra. Imagínense lo que hace una lluvia de 40 días. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. A propósito, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que antes Dios había dicho que el único justo que había visto en la tierra era Noé, ¿sí? Pero cuando Dios le dice esta frase a Noé de que era el único justo, ya sus 3 hijos rondaban los 100 años de edad, ¿sí? O sea que cuando Dios dice que el único justo era Noé, entre los injustos estaban incluidos sus 3 hijos. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero Dios dice que se meta al arca con su esposa, con sus 3 hijos y sus esposas. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un justo, a causa de un justo, la salvación le llega a toda la familia, ¿sí? Entonces, para aquellos que reniegan con sus hijos y demás, ¿no? Manténganse justos ustedes. El Señor le dará oportunidad de salvarse, ¿sí? Fue lo que pasó especialmente con uno de los hijos. Esa historia no la vamos a leer hoy, pero ustedes pueden seguir después. Sem, pasó con Sem. Dios le dio la oportunidad de salvarse a Sem, a Cam y a Jafet. Los 3 fueron al arca junto con Noé. Fueron salvados del diluvio, pero después del diluvio, una vez que ya vivían otra vez en la tierra, Sem se mandó una macana que no viene al caso ahora, ustedes la pueden leer después. Y a causa de eso le costó a él una maldición. A él y a todos sus descendientes. O sea, toda nuestra familia va a tener oportunidad de salvarse a causa de nuestra justicia como padres, ¿sí? Pero en algún momento nuestros hijos tendrán que decidir qué hacen con esa salvación. ¿Quedó claro, no es cierto? ¿Sí? Bien, si no quedó claro, piden el video. Versículo 8. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra, firme y tenía aliento de vida.
Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. 150 días. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, ¿se acuerdan que empezó a llover el 17 del mes segundo? Pasaron 5 meses. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo, del segundo al décimo, 8 meses, pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. Tenía 600 cuando empezó a llover, o sea que ya pasó un año. ¿Sí? 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, o sea, 1 año y 10 días después de que empezó a llover, ¿sí? La tierra estaba ya completamente seca. 1 año y 10 días. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, habrá frío y calor, habrá verano e invierno y habrá días y noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, hay algunos detalles más, pueden repasarla, van a encontrar infinidad de detalles interesantísimos que hoy yo no voy a mencionar porque no vienen al caso, ¿sí? En su reunión de grupo de crecimiento, que es donde van a repasar esta lección esta semana, pueden agregar otros detalles que ustedes estén viendo en medio de la historia, porque la historia es realmente muy rica. Podríamos predicar una serie acerca de Noé y podríamos quizás estar 2 o 3 meses hablando solamente de este pasaje. Tiene muchísimo, ¿sí? Pero yo quiero que esta noche simplemente veamos aquí las características de una iglesia preparada, ¿sí? Las características de un hombre o una mujer que están preparados para ser utilizados por Dios. Yo quiero ir mencionándoselo, y ustedes se van a ir acordando seguramente de los textos. En primer lugar, lo primero que salta a la vista, o lo primero que por lo menos a mí me saltó a la vista, es que Noé contaba con el favor de Dios. Noé contaba
con el favor de Dios. Eso está en el capítulo 6, versículo 8. ¿Sí? Noé contaba con el favor de Dios. En la versión original dice que había caído en gracia a Dios. Gracia habla de lo agradable, habla de lo placentero. O sea que Noé para Dios era agradable, era placentero, casi igual que lo que menciona Proverbios 22:11, para los que toman nota. Proverbios 22:11 dice: el que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. La palabrita gracia allí es la misma que aparece en Génesis capítulo 6. ¿Sí? Gracia, algo agradable. Justamente el domingo pasado, ¿se acuerdan que hablamos de la diferencia entre ser aceptado y ser aprobado? ¿Se acuerdan? Lo que estuvieron el domingo pasado. Aceptación y aprobación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre aceptación y aprobación? Favor. Esa es la gran diferencia. La palabrita favor, la palabra gracia, es la gran diferencia entre ser aceptado y ser aprobado. Dijimos el domingo pasado que todos somos aceptados por Dios, ¿sí? Pero bien podemos no ser aprobados, ¿sí? Cuando Dios favorece a alguien es porque lo ha aprobado. O sea que Dios puede aceptarte sin que tenga su favor, ¿sí? Decíamos el domingo pasado que Dios puede aceptarte sin que tu vida le caiga bien para nada. Dios te acepta igual, pero no le caes bien. ¿Por qué? Porque no tenés favor para con Dios. Noé tenía favor para con Dios. El favor habla de cuando Dios se vuelve hacia nosotros y está complacido con nosotros. Los judíos especialmente estaban bien familiarizados con una frase que llevaba esa palabrita. Ellos tenían bien en claro lo que significaba. Por ejemplo, el año favorable. El año favorable. Esa es una frase que ellos conocían muy bien y tiene relación con esto. El año favorable para los judíos era un año de recuperar todo lo perdido, era un año de anularse todas las deudas, era un año de liberarse de todos los problemas que tenían con sus propiedades, era un año de emancipación de todos los esclavos, era un año en que todas las ataduras que una persona podía tener eran liberadas, era un año en que se declaraba el regreso de hijos e hijas al hogar. ¿Sí? Era un año de desencadenamiento de nuevas inversiones. Todo eso era para ellos un año favorable. O sea que el favor de Dios, cuando alguien cuenta con el favor de Dios, todo esto está garantizado. Si tenemos el favor de Dios, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos, no, el anterior, hablábamos de Mateo 6:33? ¿Sí? Bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿cómo sigue el texto? Será añadido. ¿Será añadido por qué? Porque le caíste en gracia a Dios. Porque cuando lo buscas, le caes en gracia a Dios y contás con su favor. Eso era lo que le había pasado a Noé. Nosotros muchas veces no entendemos que amor de Dios y favor de Dios son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? De la palabra favor viene una que a nosotros nos gusta mucho, que es la palabra favorito. ¿Qué es lo que queremos decir cuando mencionamos la palabra favorito? Favorito muestra que a mí me gustan todas estas, pero esta es mi favorita, ¿no es cierto? Me gustan, no sé, todas las casas que hay en este barrio, pero esta es mi favorita, es la que me gusta más, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra favorito, y favorito viene de favor, ¿ok? Entonces no debemos confundir lo que es amor de Dios con favor de Dios. ¿Sí? Una cosa es el amor de Dios que acepta a todos tal cual son, y otra cosa es el favor de Dios que te elige porque le caíste bien, porque le agradaste. Eso es favor de Dios. Dios nos ama a cada uno con amor incondicional, pero favorece a algunos porque los encontró muy cerca de Él. ¿Sí? La Biblia da ejemplos de favoritos. Yo no voy a extenderme en esto, pero ustedes pueden acordarse, por ejemplo, de José. ¿Sí? José era un favorito entre sus hermanos, ¿se acuerdan? Jacob, Dios prefirió a Jacob antes que a Esaú, a pesar de que Esaú era mayor y le correspondía la bendición según las leyes de su época, pero Dios prefirió a Jacob. ¿Sí? Entonces, favorito es aquel que le cayó bien a Dios. Dios ama a todos en su reino por igual, pero a algunos los favorece más que a otros. ¿Por qué?
Muy claro, otra vez la Biblia contesta esa pregunta. ¿Por qué Dios ama más a uno? ¿Por qué no ama? ¿Por qué Dios prefiere más a uno que a otros? Porque Dios es galardonador. ¿Cómo sigue el texto? De los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Significa, a ver, no sé si existe esa palabra, pero significa recompensador. Dios es recompensador de los que le buscan. Los que le buscan son los que agradan a Dios y a ellos Dios les hace su favorito. Entonces Dios responde al que tiene un corazón que lo busca, que lo persigue, ¿sí? Un corazón como el de David, que a pesar de que cayó en pecado y a pesar de que se equivocó y grave, ¿sí? Así todo, Dios mismo reconocía que su corazón era un corazón volcado a buscar a Dios. Cuando David se dio cuenta del pecado, no tardó ni un segundo en arrepentirse. Su corazón era sensible a lo que Dios quería. Amaba tanto a Dios, quería estar siempre tan cerca de Él, que se transformó en un favorito de Dios. Entonces, primera característica, ¿sí? Para ser una persona, para ser una iglesia preparada, lo primero que tenemos que tener es favor de Dios. Amén. Segundo, el texto dice que Noé era justo y honrado delante de la gente. Justo y honrado delante de la gente. Claro, una cosa es creer que Dios nos considera justos, pero otra cosa es que la gente nos lo diga. ¿Sí? Yo me puedo creer de que Dios me considera justo. Y a veces me la creo a pesar de que Dios no me considera justo. Pero que la gente me diga que yo soy un justo, ya eso es diferente. Bueno, el texto dice que Noé era considerado justo por la gente que vivía alrededor de él. En otras palabras, era considerado íntegro, ¿sí? Justo y honrado es una conjugación para que terminemos siendo íntegros, o sea, de una sola pieza. En Noé no había dobleces. Según el diccionario, íntegro significa, miren, algunas cosas interesantes. Ustedes pueden tomarse tiempo después en sus grupos, llévense un diccionario y lo vuelven a leer, porque es muy interesante. Yo obvié algunas palabras, pero algunas las dejé. Íntegro es, por ejemplo, entero, completo, que no le falta ninguna de sus partes, que no está dividido interiormente, de una perfecta rectitud incorruptible, ¿sí? Íntegro también es conformidad con un patrón de medida, o sea, íntegro es aquel que alcanza el estándar esperado, ¿sí? Una férrea adhesión a un código establecido de conducta, ¿sí? Íntegro es aquel entonces que alcanza el nivel de conducta que se espera, en este caso, que Dios espera. Íntegro también es digno de confianza. Íntegro también es fiel. La integridad hace que nosotros también seamos favoritos de Dios, uniéndolo con el punto 1, ¿sí? La integridad inclusive nos defiende. Siempre que me toca en algún momento mencionar la integridad, no puedo dejar de acordarme de la construcción de la muralla china, ¿sí? Ustedes saben que la muralla china es un gran paredón que según dicen, porque yo nunca estuve, ¿no? Pero según dicen se ve desde la luna, ¿sí? Es un pabellón que tiene cientos y cientos de kilómetros de largo, que atraviesa toda la China y que se construyó en un momento para defenderse de los enemigos del norte. Ahora, lo interesante es que después de construida la muralla china, en los próximos 100 años de historia de la China fue conquistada 5 veces. ¿Y saben por qué? Simplemente porque coimearon a los guardias de las puertas. La integridad lo es todo. Podés tener la mejor muralla, la más alta, la más ancha, se ve desde la luna, pero si tu corazón no es íntegro, por ahí se va a infiltrar el enemigo, ¿sí? Así que fue fácil, sobornaron al guardia de la puerta y entraron, ni siquiera tocaron la muralla. La integridad. Esto es algo que Noé tenía. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de integridad, como el Caleb, por ejemplo. Caleb dice, Dios mismo dijo
que Caleb había mostrado un espíritu diferente. Y Dios dice, y me ha seguido de todo corazón. Daniel es otro ejemplo de integridad, que decidió no contaminarse con la comida del rey, ¿se acuerdan? Él fue en contra del sistema reinante y le fue bien. Otro fue José, un ejemplo de pureza, ¿sí? Él se mantuvo fiel a Dios, a pesar de que quizá él podría haber dicho, bueno, pero al final Dios me dio los sueños, me prometió tantas cosas y yo acá estoy esclavo durante años en la casa de Faraón, en la casa de Potifar, pero él nunca negó a su Señor y se mantuvo íntegro, y frente a las acechanzas de doña señora Potifar, él se mantuvo fiel. Probablemente si él cedía a los deseos de la señora Potifar, él podría haber alcanzado la libertad, a lo mejor lo liberaban, a lo mejor volvía a ver a su familia, pero ni siquiera eso lo tentó para que él no fuera íntegro. Él sabía que no debía ir en contra de la voluntad de su Padre Dios, y además no debía fallar a la fidelidad a su propio amo, ¿no es cierto? Su patrón. Así que Noé tenía favor para con Dios y también tenía favor para con la gente, ¿sí? Dos primeros principios. Tercero, ustedes vieron que cuando leíamos el texto, un par de veces aparece mencionado esta frase: Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? Tuvo 3 hijos. Y como ya les dije, yo no creo en la casualidad. Yo no creo que este comentario sea una simple casualidad, como nada en la Biblia es casualidad. Ni siquiera me parece que es un simple comentario histórico o un comentario demográfico, ¿sí? Porque después, más adelante, va a hablar de los hijos. Pero cuando uno lee el texto, queda como que eso de que tuvo 3 hijos no tiene nada que ver con el contexto, porque más adelante habla de los hijos. Entonces no es casualidad que ahí diga que tuvo 3 hijos. ¿Y por qué lo menciono? Porque el tener hijos era parte del primer mandamiento que los hombres habían recibido. Así de sencillo. Para Adán y para Eva fue un primer mandamiento bien sencillo que ellos recibieron: multiplíquense, llenen la tierra. Entonces yo lo anoté en tercer lugar porque creo que Noé, no sé si tenía algún mandamiento de parte de Dios más profundo, más complicado, no sé si Dios le había dado alguna visión, alguna misión especial. Probablemente no, hasta que llega lo de construir el arca. Pero mientras tanto, mientras Dios no le llamaba a hacer nada especial, él se dedicó a obedecer el primer mandamiento, el más sencillo. ¿Sí? Uno diría, bueno, pero es lógico, es natural. Sí, por supuesto que es natural. Pero por algo está mencionado aquí. Y es para nosotros una enseñanza. Si queremos ser una iglesia preparada, tenemos que ser de esas iglesias que no están simplemente esperando el día que Dios diga, bueno, ahora hagan esto, sino que mientras lo diga, hasta que Dios lo diga, nos mantenemos obedeciendo lo que ya sabemos, aunque el mandamiento sea tan sencillo como natural. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces probablemente aquí entre los que están escuchando hay alguno que diga, bueno, pero a mí Dios nunca me mostró nada particular. Hay algunos que hablan de visiones, hablan de una gran tarea, hablan de una gran misión. A mí Dios nunca me dijo nada. No creo que Dios nunca te haya dicho nada. Yo creo que Dios ya te dio mandamientos bien claros. Lo que pasa que porque son sencillos, te parece que no son importantes. Quiero decirte esta noche que hasta el mandamiento más sencillo de parte de Dios es importante si querés ser un hombre, si querés ser una mujer preparada para servir al Señor. ¿Me entienden? Entonces, mientras que el Señor venga con alguna gran misión para vos, si es que eso es su plan, mantenete haciendo lo que ya sabés que tenés que hacer. Y hay cosas que sabés que tenés que hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos aquí saben que hay cosas que deben hacer? ¿Todos? Yo creo que todos, ¿no? Todos aquí sabemos que, bueno, no tengo que mentir, que no me tengo que enojar, y si me enojo que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Sí?
¿Sabemos eso o no sabemos? A veces dejamos de hacer esos mandamientos tan sencillos porque estamos concentrados esperando a que el Señor algún día me dé una gran misión como aquel otro a quien yo admiro. Probablemente ese día no llegue porque todavía no cumpliste con lo más sencillo, con lo primero que Dios te dijo. Noé se mantuvo haciendo lo primero. En cuarto lugar, una cuarta característica es que Noé hablaba con Dios. Se nota. Porque en un par de veces en el pasaje que leímos, la palabra dice que Dios le dijo a Noé. Dios le dijo a Noé. O sea, Dios le hablaba. Había una interrelación. Apenas vi esto en el texto, enseguida me anoté ahí una preguntita. ¿Por qué Dios hablaría con un hombre? Y dos respuestas me vinieron a la mente. La primera, porque una de las razones por las que Dios nos creó es justamente para tener comunión. ¿Sí? Si querés saber para qué vivís, bueno, una de las primeras razones es para tener comunión con Él. Y como decíamos recién, después quizá Dios te diga otras cosas de para qué te creó. Pero lo primero para lo cual te creó es para que tengas comunión. Es decir, si pasan horas, días, meses, años en que no tenés comunión con Dios, estás defraudando a la creación. Estás siendo infiel. Porque Dios te creó para tener comunión con Él. No puedes darte el lujo de no pasar un día con Él. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón de por qué Dios hablaría con Noé es porque vio que Noé obedecía al pie de la letra lo que Dios le decía. Aun cuando lo que Dios decía, él no lo entendía. Miren, en medio del pasaje Dios dijo algunas cosas que creo que Noé no entendió muy bien. Y algunas que creo que directamente no entendió. Pero obedeció. Por ejemplo, se acerca a Dios a Noé y le dice, bueno, Noé, quiero que construyas un arca. Probablemente Noé tenía idea de lo que era un arca, porque un arca simplemente significa caja en el sentido más literal de la palabra. Así que mientras Dios iba hablando y le decía, quiero que construyas un arca, me imagino que Noé se imaginó una caja. Pero Dios siguió hablando y dijo de 140 metros de largo. Entonces ahí debe haber venido la complicación, ¿no? En Noé, construir una caja de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 de alto. Esto me llevó a hacerme más preguntas. Por ejemplo, ¿dónde vivía Noé? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está ubicado donde hoy está Irak. Ur estaría en todo caso, si los registros son correctos, más bien del lado del Golfo Pérsico. En ese lugar, según los registros históricos, la gente se dedicaba o al campo o al ganado. Nadie construía cajas, y menos de 140 metros de largo. No construían barcos. Estaban cerca del Golfo Pérsico, pero no tanto como para salir a navegar. Entonces, me imagino que aquí hay algunas cosas que Noé no sabía bien cómo había de construirlas, ¿no? Un arca y que flote. Pero después Dios le dijo algo que estoy seguro que no entendió, porque nunca en su vida lo había visto. Ya llevaba 500 años vividos, ¿sí? 500 años vividos, y Dios le dijo, voy a hacer llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? Hasta ese momento nunca había llovido. Nunca. La tierra se regaba con un vapor que salía de la misma tierra. Nunca había llovido. Entonces, la segunda razón por la que creo que Dios hablaría con una persona es porque encuentra a una persona que, aunque no entienda lo que Dios está diciendo, obedece igual. ¿Querés ser una persona preparada para servir a Dios? Hay que obedecer aunque no entiendas. Eso de, bueno, Señor, pero esto, ¿cómo es? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Con quién? Todas esas preguntas estorban muchas veces nuestro servicio, nuestro ministerio, estorban el objetivo de Dios, demoran
el plan de Dios para con nosotros. Yo creo que una persona está lista para trabajar en lo que Dios quiere cuando obedece al dedillo, cuando obedece al pie de la letra, sin ni siquiera entender todo lo que Dios dice. Acuérdense que Dios ve todo mucho antes que nosotros, ¿no? Aún Él ya está viendo el resultado de lo que todavía ni siquiera te encomendó, pero que te va a encomendar. Él ya lo está viendo. Entonces Él te puede hablar con términos que solo Él conoce. Vos todavía no lo conocés porque ni siquiera te arrimaste. Pero el dudar, el querer decir, bueno, Señor, pero explícame un poquito más, muchas veces estorba el que Dios nos use y que seamos una iglesia preparada. 5. Evidentemente, el quinto elemento tiene que ver con la fe, sí o sí. Y es fe mezclada con paciencia en medio de la adversidad. ¿Sí? Fe mezclada con paciencia. Si nosotros prestamos atención y hacemos cuentas, la verdad que me pasé un día entero haciendo cuentas. Me entusiasmé con la historia de Noé. Entré a sacar cuentas y a leer comentarios y demás. Y si uno saca cuentas, es interesantísima la historia. Porque en el momento en que Dios habla con Noé tenía alrededor de 500 años. Y cuando llega el diluvio ya tenía 600. ¿Sí? O sea que entre oír el mandato de construir el arca y que realmente comience a llover, pasaron mínimo 100 años. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que la construcción del arca llevó 100 años, ¿sí? Como muchas veces se ha dicho, ¿no es cierto? De que se pasó 100 años, 120 años clavando madera. Esto no tiene fundamento bíblico. En ningún lugar de la Biblia se dice que la construcción del arca llevó 100 años. Sí pasaron 100 años entre que él recibió la orden y entre que empezó a llover. Ahora, yo pienso, si él se dedicaba o al campo o al ganado, una de dos, ¿sí? Y Dios viene y le dice que haga un barco. Por ejemplo, si se tratara de mí, que no soy constructor de barcos y ni carpintero, ni me arrimo a eso, ¿no? Y Dios viniera un día y me dijera, quiero que me construyas un barco. Y yo primeramente, antes de ponerme a clavar tablas, tendría que aprender algunas cosas, ¿no? Yo creo que Noé tuvo 100 años, no para construir el arca, pero sí para prepararse. Por ejemplo, él tenía que proveerse de recursos. En ningún lugar se dice que Noé haya sido una persona adinerada, así que probablemente él no tenía los recursos para construir un arca con esas características. ¿Sí? Probablemente tuvo que generar recursos, probablemente él dijo, bueno, si tengo que construir un barco con estas dimensiones, voy a tener que ver la forma en que me entre el dinero. Quizás tuvo que comenzar con una empresa. Yo pensaba esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a establecer una empresa solamente para generar recursos y así pagar lo que Dios me está pidiendo? Porque todos nosotros tenemos una empresa que sirve para qué, para vivir, ¿no? Para comer, para vestirnos. Generalmente la empresa tiene que ver con lo que nos gusta, con nuestra habilidad, profesión, ¿no es cierto? Pero probablemente Noé tuvo que generar una empresa no porque tuviese en mente ni porque fuese el sueño del pibe tener una empresa de algo, sino que tuvo que generar una empresa para que así aparezcan los recursos y entonces poder comprar la madera o conseguirla de algún lugar porque en ese lugar no había madera para barco. ¿Sí? Eso le llevó mucho tiempo. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estaremos nosotros dispuestos a invertir para que la palabra de Dios se cumpla? Está bien que esta gente vivía más que nosotros, mucho más que nosotros, pero 100 años esperando que se cumpla la palabra. ¿Cuánto tiempo estás vos dispuesto a esperar que Dios cumpla lo que te dijo? ¿Sí? Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Especialmente cuando charlamos con los jóvenes que van a congresos por ahí, congresos misioneros, donde se los desafía, ¿no? Y vuelven al día siguiente y se bajan de un colectivo y ya van a la ventanilla
¿sí? De otra empresa preguntando cuánto sale el pasaje para viajar a África, que es donde el Señor supuestamente le mandó. No, Dios no es tan rápido como eso. Preparación, hace falta preparación en el medio. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos? Y claro, cuando volvemos con el fuego, así como yo les decía recién, de un congreso, de una actividad donde se nos entusiasmó para servir al Señor, y a los 3 meses todavía no puedo conseguir ni siquiera para el pasaje, nos desanimamos y quizás en 6 meses ya nos olvidamos que alguna vez Dios nos llamó. Y tienen que pasar 2 o 3 congresos que encima se hacen cada 2 años, ¿no? Donde Dios te repite, ¿te acordás que te llamé? ¿Te acordás que te llamé? ¿Te acordás que te llamé? Y nosotros seguimos sin prepararnos. 100 años de fe y de paciencia en Noé. La sexta característica, son 7 nada más. Sexta característica. La sexta característica que creo que vemos bien clarito en Noé es que había disposición a adorar cuando no queda nada. Disposición a adorar cuando no te queda nada. Es fácil adorar, agradecer cuando fuiste protegido, ¿no? Bueno, el miércoles aquí y esta noche también agradecimos a Dios porque el agua no nos tocó o porque no nos tocó mucho. Pero no es el caso de Noé. Yo pensaba en esa experiencia, ¿no? De Noé bajándose del arca, ¿no? Probablemente él quiso hacer lo que, no sé, deben haber hecho los que fueron evacuados, ¿no es cierto? Los que salieron de sus casas y al segundo o tercer día después de la lluvia, todos deben haber hecho eso. Deben haber ido a ver cómo quedó su casa, ¿no? Probablemente Noé también quiso ir a ver cómo quedó todo aquello que él alguna vez supo conseguir. Su empresa. Y no encontró nada. Así todo dice la palabra, que ni bien se bajó del arca, hizo un altar y se puso a adorar. ¿Cuántos de nosotros podemos adorar? No cuando la angustia no nos tocó demasiado. ¿Cuántos de nosotros podemos adorar cuando la angustia nos hizo pomada? Cuando la tormenta se llevó todo. Cuando no quedó nada de nada, ¿eh? No quedó madera de la casa ni para escarbadientes. Creo que una actitud muy notable en Noé fue esta: adorar. Bajó del arca, estableció un altar y se puso a adorar. ¿Qué haces vos cuando no te queda nada? ¿Pasaste por la experiencia de que no te quede nada? Y la séptima característica también tiene relación con esta. Porque la séptima característica es disposición a empezar de nuevo, sin perder de vista el mandamiento original. Disposición a empezar de nuevo. Como recién te preguntaba, ¿cuál es tu actitud frente a la pérdida total? O quizá tendría que preguntar, ¿lo perdiste todo alguna vez, pero realmente todo? ¿Qué harías si perdieras todo? ¿Recurrirías a un plan? ¿A un subsidio? ¿Irías a golpear la puerta de algún gobernante para que te dé todo para volver a tener lo que antes tenías? Y no estoy diciendo que eso esté mal, solamente hablo de actitudes, nada más. Actitudes. Si está mal o está bien, será motivo para otro mensaje si es que el Señor lo manda, pero actitud. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento cuando nos quedamos sin nada? ¿En qué pensamos? ¿Quién pensamos que nos va a restaurar cuando perdimos todo? Creo que todos, por nuestra mente humana, carnal, natural, inmediatamente pensamos en que alguien nos dé una manito. Noé no tenía a quién pedirle que le den una manito. Empezó de nuevo.
y se lo enseñó a sus hijos. Por eso sus hijos después se mantuvieron haciendo otra vez el mandamiento original, o sea, teniendo hijos, ya hablamos de eso, ¿no? Disposición a empezar de nuevo, comenzar otra vez por lo básico, por lo sencillo, por lo original. Te vuelvo a decir lo mismo que te dije hace un rato. Si Dios no te da una gran palabra, siempre va a haber una pequeña palabra por donde empezar a obedecer y agradarle a Él para que Él decida usarte. Como les dije al principio, este mensaje que tiene que ver con una iglesia preparada no es para que estemos preparados para las catástrofes. Lo incluye, pero no es para eso, sino que es para que estemos preparados a servir al Señor, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea. Yo no sé si lo que nos pasó este fin de semana ya es lo último que nos va a pasar como neuquinos. Recién hablábamos con el doctor Gustavo por ahí, de cómo a una semana, menos de una semana de semejante catástrofe, ya anoche se pasaron toda la noche las ambulancias del hospital rescatando gente, no del agua, sino de otro tipo de líquido. Parece que no aprendemos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿será esto ya lo último que tengamos que sufrir como neuquinos para que aprendamos a bajar el copete, reconocer nuestro orgullo y humillarnos delante de Dios? ¿O pueden seguir pasando inundaciones y no sé cuántos sustos más para que en algún momento reconozcamos que tenemos que humillarnos delante de Dios y parar con nuestra vida alocada y servir al Señor? Quisiera que inclinen su cabeza un momentito para que podamos orar esta noche. Yo quisiera orar con todos aquellos que quieren estar preparados. Esta semana en sus grupos de crecimiento, yo les escribí ahí al final del bosquejo a los líderes y espero que puedan llegar a ese punto, que con sus grupos de crecimiento establezcan un plan para estar preparados. En algunos casos será un plan personal, en otros casos quizás sea un plan grupal, pero también pueden hablar de un plan congregacional para estar preparados para lo que Dios quiera. Insisto, no preparados para la catástrofe, preparados para servirle a Él cuando Él lo quiera. El miércoles contamos varios testimonios de cómo y por qué entendemos que el Señor está preparando algo especial para nosotros. No lo voy a repetir, pero si quieren consíganse la grabación. Lo seguimos sosteniendo. Yo creo que vienen tiempos preciosos que vamos a vivir como iglesia. Sacrificados, pero preciosos. Trabajados, pero con mucho entusiasmo. Y yo espero que nadie se quiera perder lo que Dios está a punto de hacer, pero para eso hay que estar preparados. El jueves en nuestro grupo de crecimiento yo decía a los muchachos, quizá una de las preocupaciones más grandes que tuve esta semana, y no tenía nada que ver con la lluvia, sino con esto, con que hay hermanos que parece que a pesar de todo lo que sucede, todavía siguen sin ver que Dios está obrando. Y entonces, toda la semana resonó en mi cabeza aquella palabra de Jesús cuando le reprochaba a los fariseos y le decía, ustedes conocen del clima, saben exactamente cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero no pueden identificar cuando se mueve el reino de Dios. Mi mayor preocupación y mi mayor oración todos estos días fue esa, que yo tenga la suficiente sensibilidad espiritual como para ver lo que el reino de Dios está haciendo. Y me preocupa que algunos todavía no estén entendiendo que el reino de Dios empezó a moverse.
Quizá fue lo que experimentó el pueblo de Israel cuando veía que la nube sobre su cabeza comenzaba a moverse y todo el mundo gritaba: es hora de cambiar de posición, es hora de salir de la comodidad. Y quizá alguno se quedó dormido en la carpa y se despertó por el tremendísimo calor. Claro, ya no había nube que lo cubra. O se despertó por el tremendísimo frío, porque ya no había columna de fuego. Se había ido. Y se quedó ahí estancado en el desierto sin saber para dónde marchar. Yo no quisiera que llegue el momento en que tengamos que lamentar que algunos hermanos no estén listos, porque Dios viene. Dios viene, no solamente que viene a buscar a su iglesia. Antes de eso, Dios viene para hacer cosas preciosísimas con nosotros. ¿Lo pueden creer? ¿Puedo llegar a entusiasmarlos de alguna forma con todo esto? Entonces, cuando sufro y le pido al Señor que me dé la suficiente habilidad, capacidad para hacer entender a toda la iglesia que nuestros dones tienen que estar dispuestos al Señor ahora. Este es el momento. Este es el tiempo en el que Dios quiere usar tu vida. Necesitamos estar preparados. No sé qué es lo próximo que viene. Mientras tanto tenemos mucho trabajo. Vamos a seguir esta semana con los inundados y demás, pero sé que viene algo todavía más grande para nosotros. Y yo quiero que como iglesia estemos preparados. ¿Cuántos aquí quieren estar preparados para ese momento? Me gustaría que se pongan en pie los que quieren estar preparados. Los que no quieren perderse nada de lo que Dios va a hacer. Hacelo solamente si crees que realmente Dios está a punto de hacer algo. Si no, mejor ni te pares. Y quiero que antes de que tengas la reunión con tu grupo de crecimiento esta semana, ya vayas pensando en ese último punto que está en el bosquejo. Líderes, por favor, préstenle mucha atención a ese punto. Anda pensando en un plan para tu propia vida, algo que entiendas que debes hacer para estar preparado. Quizá tengas que revisar tu devoción con Dios, tu tiempo a solas con Él. Fíjate los 7 puntitos que hablamos aquí. Quizá tengas que revisar el favor de Dios sobre tu vida. ¿Realmente contás con el favor de Dios o solamente sos aceptado? Revisa eso. Revisa tu compromiso. Miren, situaciones como las que vivimos esta semana ponen también en evidencia a algunos de nosotros, ¿sí? Y esto que les voy a decir no es un reto, como dije el miércoles, también no me acuerdo qué frase dije, pero aclaré. No estoy retando a nadie, solamente pongo el despertador para que nos despertemos. Esta semana esperábamos a aquellos que siempre están diciendo: pastor, lo que necesite, acá voy a estar. Cuente con mi auto, me acabo de comprar, el Señor me dio un auto fantástico, cuente con ese auto. Esta semana ni lo sacaron del garage. Y no porque el agua les hubiese inundado la calle. ¿Preparados? ¿Qué entendemos por estar preparados? Por favor, en su espíritu reciban esto. No estoy ni enojado ni estoy retando a nadie. Solamente digo, no quiero perder a ninguno de ustedes cuando el Señor diga: muy bien, a moverse. Y alguno, por no estar preparado, por no estar haciendo algo concreto en su vida, por no haber establecido un plan para estar preparado, por no comprometerse, no sea cosa que Dios decida avanzar sin alguno de ustedes. Yo creo que nos sirvió todo esto para repasar algunas cosas que estamos haciendo en la iglesia. Como yo les dije hoy al principio, nos dio mucha alegría saber que los grupos de crecimiento están funcionando. Y pudimos en cuestión de minutos llegar hasta el último hermano que está en algún grupo de crecimiento. Los demás, bueno, hemos insistido tanto. Si no lo llamamos en estos días fue porque, bueno, lamentablemente la vía de comunicación iba por otro lado, ¿no?
Pero creo que no hay que agregar mucho a lo que estamos haciendo. Pero mantenerse atentos. Ahora viene un retiro de mujeres, luego viene uno de hombres, luego viene uno de matrimonios. No tendríamos que perdernos ninguno de esos retiros. Preparados, hay que estar preparados. El 16 y el 17 de mayo, ya lo vamos a anunciar con tiempo, nos va a estar visitando un equipo de hermanos de Buenos Aires. Ellos vienen a ministrar acerca de cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Ya tendríamos que reservar esa fecha, 16 y 17 de mayo. Ese fin de semana no hay que viajar, no hay que irse, hay que estar acá, si queremos estar preparados. Estos hermanos vienen a activarnos. Eso es lo que hemos entendido, que vienen a activarnos para una tarea de la cual no tenemos muchos datos, pero yo quiero estar listo. ¿Me entienden? Cerrá tus ojos, por favor, y empezá a orar ahí. Yo no voy a hacer pasar la frente a nadie hoy. Quiero que el compromiso sea real en esta semana. Cuando hables con tu líder de grupo, y si no estás en un grupo, que esta semana sea la semana en que te incluyas en uno. Hay muchas opciones. Pregunta. Pero tu compromiso va a ser hablando con tu líder y con tu grupo en esta semana. Ahí. Y que ahí realmente se note que estás dispuesto a elaborar un plan de vida que te haga estar preparado como estuvo preparado Noé. Y que un día Dios se te aparezca y te diga, bueno, como te estuve mirando, ya sé que estás listo, así que esto es lo que te voy a pedir. Y que ese día arranques, sin dudar, sin cuestionar. Señor, esta noche yo oro a favor de mis hermanos, oro a favor de tu iglesia. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo haga lo que yo no he podido hacer. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de que es tiempo de estar a tu disposición. De que es tiempo de ponerse en pie y extender tu reino. Este es tiempo de extender el reino. Este es el tiempo. Señor nos hablaba, la semana pasada orábamos con este texto, el de Isaías 60. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Dios te dice esta noche, levántate, resplandece. Este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Podría Dios hoy presentarse delante tuyo y decirte, vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello? ¿Podría Dios hoy presentarse delante tuyo como se presentó delante de Noé? Y encargarle algo tan tremendo. ¿Sos confiable para eso? No es para que ahora vayas a tu casa y agarres el látigo y empieces a darte la espalda, ¿no? De latigazos. Es para que vayas a tu habitación, te postres y digas, Señor, sé que hasta ahora no fui confiable, pero a partir de ahora quiero serlo, quiero estar listo, quiero estar preparado. Orá ahí al Señor, decirle, Señor, quiero estar preparado, quiero estar preparado, quiero estar preparado, quiero estar preparado. Espíritu Santo de Dios, te pido que llegues hasta cada corazón ahora. Que ningún corazón se endurezca a tal punto de no poder entender esta palabra, este llamamiento a toda tu iglesia de estar listos y preparados, Señor. Tómate unos minutitos más para asegurarte de que antes de irte de acá estés suficientemente cerca del trono del Señor como para que puedas escuchar lo que Él tenga que decirte en los próximos días. Mientras los músicos aquí nos ministran suavemente, permanece en adoración, declarando tu compromiso, tu entrega.
y pidiendo perdón si es necesario, si es que Dios te llamó la atención de algo. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.